¿cómo están? Vamos a hablar en esta ocasión acerca del cuento. El objetivo de esta clase es comprender que las obras literarias se enmarcan en un contexto cultural e histórico. Vamos a hablar, antes de empezar el concepto del cuento, acerca de los tres géneros que en principio mencionamos. Entonces hablamos del género lírico, del género dramático y del género narrativo. Dijimos que el género narrativo era el que se caracterizaba principalmente por tener un narrador. Además tiene unos elementos importantes que son los personajes, un tiempo, un lugar, unos acontecimientos que el narrador relata. Entonces, en ese momento vimos el mito, la leyenda y la epopeya. Ahora, otro subgénero, el género narrativo, es el cuento. Y el cuento, como el mapa lo muestra, es una narración breve basada en hechos reales, ficticios o imaginarios, que se caracteriza por varias cosas. Entre estas, pues, está, que es un texto narrativo, es decir, está formado por oraciones. Estas oraciones conforman párrafos, estos párrafos conforman un texto. Tienen un carácter real, pero también ficticio, es decir, en el cuento la fantasía es muy importante. Es breve, el cuento no es tan específico, es concreto, la historia tiene una estructura, como ustedes ven, y esa estructura muestra su brevedad. Tiene unos personajes principales, y en esa estructura, como les mencionaba anteriormente, pues hay un inicio, un nudo y un desenlace. Esta partecita la vamos a fortalecer un poquito más adelante. En esta ocasión nosotros vamos a ver dos tipos de cuentos, el cuento popular y el cuento literario. Y nos vamos a especificar en esta semana en el cuento popular. Como les mencionaba anteriormente, el cuento, entre sus características, además tiene la particularidad de ser didáctico, es decir, él es diversión, él es recreativo, él nace para divertir y para entretener. Es anecdótico, es decir, en él se cuentan sucesos o ocurrencias que le ocurren a los personajes y que pueden también hacer que hacen parte de lo que ocurren a nosotros los seres humanos en una vida cotidiana. Es fantástico, el cuento se caracteriza por hacer esto que nuestra imaginación quiere y por llevarlo a cabo. Entonces, el mundo del chocolate, el unicornio caminando por las calles, el ogro, el mundo de los ogros y demás. Entre sus elementos, pues hay unos personajes, unos principales y unos secundarios. Son pocos los personajes que pertenecen al cuento. Hay un ambiente, en ese ambiente hay un donde, una época, un lugar y un tiempo, aunque a veces no es tan descriptivo. Como les mencionaba anteriormente, para escribir un cuento necesitamos respetar una estructura. Y esta es el inicio, que es donde empieza la historia, donde presentamos los personajes, el lugar donde ocurre la historia, el tiempo o cuándo ocurre la historia. Cuando ustedes eran pequeños, pues generalmente hablaban de había una vez, era así una vez, en un país lejano. Una trama, que es donde los personajes tienen los conflictos, las aventuras y las situaciones complicadas que deben vivir, los líos en los que se meten, y un desenlace, que es donde esas aventuras se solucionan, dejan de sufrir el problema y generalmente tienen un lugar o tienen un desenlace feliz. Entonces, en este caso, voy a hacerles un ejemplo con el cuento de Caperucita. Entonces, Caperucita, una niña que vive con su mamá, su abuela está enferma y su mamá le dice que por favor le lleve unos pastelitos, que se vaya por el camino más largo, no por el más corto, y que no hable con desconocidos. Este es el inicio. Ahí sabemos que la abuela está en una casita lejos, que
los personajes, entre los personajes está la mamá y la abuela, y obviamente Caperucita. Luego viene el conflicto de la historia, o la trama, o el nudo, que es cuando Caperucita decide irse por el camino más corto, empieza a dialogar con las flores y se encuentra con el lobo feroz, que se da cuenta que puede hacer de ella y de su abuela su presa. Y él va corriendo, y cuando llega a la casa de la abuela, pues se traga a la abuela. Y cuando Caperucita llega a la casa, pues él empieza se disfraza de la abuela, perdón. Y cuando Caperucita llega a la casa, entonces empieza a preguntarle: oh, abuela, qué lindos ojos tienes. Y él luego le dice: es para verte mejor. Oh, abuela, qué nariz tan grande tienes. Es para olerte mejor. Y luego le pregunta: oh, abuela, qué boca tan grande tienes. Es para comerte mejor. Y el lobo se termina comiendo a la abuela y a nuestro personaje, que es Caperucita. Y resulta que después llega la parte final del desenlace, que es cuando aparece el cazador, y este cazador lo que hace es que le abre la panza al lobo, que estaba dormido, de lo que estaba, y saca a la abuela, y saca a Caperucita, y llena al lobo de piedras, y el lobo muy sediento se va para el suelo más cercano, y muere. Y las mujeres, es decir, Caperucita y la abuela, quedan felices. Este cuento que les acabo de contar hace parte de los cuentos tradicionales, que es el tema fuerte de esta semana. Los cuentos tradicionales son esos cuentos que nos han transmitido de generación en generación, que en un principio fueron de tradición oral, pero que en un momento fueron recopilados por un escritor para que llegaran a un público más amplio. De estos cuentos hay muchísimas versiones. Cada recopilador o cada narrador lo que hace es que, de acuerdo a su época y de acuerdo a su público, pues coloca su versión. Entonces, si ustedes van a la Patagonia, o van a Hungría, o van a Alemania, o van a Japón, seguramente van a escuchar una versión diferente de Caperucita Roja. Pero estos cuentos tradicionales, al igual que todos los cuentos, tienen los elementos principales: pocos personajes, una historia, una estructura lineal, una historia breve, un lugar no muy específico, y una época que no conocemos. Estos cuentos fueron creados en un principio para un público adulto. Eh, digamos que los recopiladores iban por los pueblos escuchando las leyendas que la gente contaba, iban armando sus propios cuentos, o los cuentos que ellos contaban, y los iban armando, y poco a poco estos recopiladores los fueron convirtiendo para un público más infantil, aunque ese público más infantil, o esa visión de público más infantil, eh, es un gran aporte de Disney. Es decir, si usted piensa en la Cenicienta, o piensa en la Bella Durmiente, o piensa en Pinocho, usted seguramente piensa en el personaje que vio Disney. Los recopiladores quizás no los plantearon así, pero pues es lo que actualmente nosotros tenemos y conocemos. La finalidad de los cuentos tradicionales era conocer el mundo, dar a conocer el mundo, explicar fenómenos de la naturaleza, transmitir valores, normas sociales, pero como les decía anteriormente, divertir. Estos cuentos no tienen un autor específico, son anónimos. Las personas que los escriben se llaman recopiladores, y por eso, como les decía anteriormente también, sus versiones son muy variadas. Los cuentos tradicionales tienen entre sus características ausencias de descripciones. Ustedes y yo no sabemos si Caperucita tiene una tez blanca o es de tez morena, si sus labios son rojos, si sus ojos son azules o son verdes. Solamente sabemos que tiene una caperuza roja. Un tiempo y un lugar no es específico. Si usted piensa en Blancanieves, sabe que vivió en un lugar muy lejano, pero no sabe si es en Cundinamarca, o en Bogotá, o en Río.
Tienen muchas versiones del mismo, en algunas versiones de Pinocho, Pinocho con su papá Geppetto es comido por una ballena, en otros es vendido en un circo, muchísimas versiones. Tiene hechos sobrenaturales, como que una mujer se duerma porque una bruja le pincha una aguja y después de 100 años un príncipe azul eh, la despierte con un beso, que es lo que ocurre en La Bella Durmiente. Generalmente son narrados en tercera persona y iniciaron por transmisión oral, en este momento escritos después de mucho tiempo y recopilados por varios autores, pero en un principio eran de tradición oral. Eh, yo espero que el tema les haya quedado claro, que vean este video cada vez que quieran. Los organizadores gráficos les permiten a ustedes resumir la información y tenerla de manera más concreta. Igual este tema lo trabajaremos en las clases virtuales, vamos a realizar ejercicios, actividades, vamos a hacer lectura. Les recomiendo descargar una aplicación que se llama Kahoot para que podamos interactuar y jugar. Muchos éxitos.